Muy bien. Sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Esa, esa petición tiene una fuerza impresionante, ¿no? Desear estar sumergido en el río del Espíritu de Dios. El mundo trabaja en sumergirnos en Él. Pero aquí le estamos diciendo, Señor, sumérgeme en el río del Espíritu. Si yo estoy conectado con el Espíritu Santo, si me sumerjo, entonces mis anhelos, mis sentimientos, mis emociones están vinculadas con lo divino, con el cielo. Eso hace que sea totalmente diferente. Para las personas que toman nota y tienen lista su agenda, la palabra de hoy tiene por título El carácter de un discípulo. El carácter de un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Y tenemos que tener claridad. El hombre tomó una decisión y fue la de apartarse de los preceptos de Dios. Eso sucedió al principio, en el Edén. Después de eso, en el caminar, Dios creó el camino para reconciliar al hombre con Él. Y ese camino se llama Jesús. Y consiste en que nos volvamos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Así que quiero pedirles, por favor, que para empezar, vamos a entender que esto es un momento espiritual y que todas las cosas de carácter espiritual tienen batalla. O sea, no piensen ustedes que usted dice, yo me voy a conectar con el Espíritu Santo y... No. Hay que librar batallas y hay que sacar al enemigo. Y para poder sacar al enemigo, yo necesito entender lo que voy a vivir, el momento que voy a experimentar. La vida de un cristiano consiste, y lo vimos en el devocional toda la semana, en permanecer. Permanecer no es fácil. Desconectarse es muy sencillo. El enemigo trata de desconectarte a través de problemas económicos, problemas financieros, problemas personales, problemas familiares, a través de la salud. En muchas áreas él trabaja para desconectarte. Yo debo permanecer. Pero en este momento vamos a hacer el ejercicio. Queremos y decidimos que ese sea un tiempo especial con Dios. Y para que pueda suceder de esa manera, yo necesito tomar la decisión de que los próximos minutos, mi mente, mi corazón y todo mi ser se van a conectar con Dios. Mi mente, mi corazón y todo mi ser se van a conectar con Dios. Porque si medio me conecto, o estoy mirando el celular, o estoy mirando al vecino, o diciendo cosas, o me distraigo pensando en cosas que no, seguramente la palabra no va a tocar el corazón. Así que tomemos la decisión y vamos a orar para que este tiempo sea un tiempo especial en el Señor. Amén. Les pido por favor que cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la manera como te has manifestado, Señor. Y te damos gracias porque eres bueno, Señor.
porque tus planes son de bienestar y no de calamidad, Señor. Y te pedimos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver que nuestro vaso está medio lleno y dejemos de mirar el vaso medio vacío, Señor. Pero de manera especial, Señor, queremos que nuestros ojos espirituales se abran, porque anhelamos, Señor, ver todo lo que tiene que ver contigo, experimentar lo que tú quieres que experimentemos, ser sensibles a tu voz, Señor, y poder escuchar, y que tu palabra, Señor, sea una palabra viva que transforme la vida de todos los que aquí estamos y todos los que están escuchando por las redes y todos los que van a escuchar después esta prédica, Señor. Padre, gracias. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, y nos ponemos totalmente conectados contigo, Señor, para que puedas obrar conforme a como lo has programado, Señor. Gracias, Señor. Yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser, Señor, y te ruego que me limpies y que me permita ser útil para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Getsesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hay algunos aspectos que debemos resaltar de este pasaje. El primero es que Jesús está enseñando la palabra y se sube en la barca de uno a quien ha escogido ser su discípulo. Él escucha la palabra, pero cuando escuchó la palabra no se postró de rodillas, ni le dijo: apártate de mí que soy un pecador. Pero Jesús estaba enseñando la palabra y estaba enseñando lo que Dios le había enviado a enseñar, y no pudo ver. Pero cuando tiraron la red y sacaron tal cantidad de peces que las dos barcas se hundían, entonces se tiró al piso. Es decir, se sorprendió frente al milagro. No pudo ver el poder de la palabra, pero pudo ver el milagro. Lo otro es que para ver el milagro Dios le dijo: lleva la barca a aguas más profundas.
Porque muchas veces nosotros queremos ver el milagro de Dios en nuestra vida, pero nos quedamos a la orilla, simpatizantes, sin comprometernos, sin avanzar, sin tomar decisiones, sino ahí, más o menos. Es decir, somos cristianos para una cosa, pero no somos cristianos para todo. Ahí a la orilla, a la orilla. Pero Dios nos manda a ir a aguas más profundas. Porque el plan de Dios, el plan perfecto, es que nosotros seamos libres y que tengamos eternidad con Él. Entonces no sirve lo liviano, no sirve la orilla. Y el otro aspecto muy fuerte aquí es que Jesús les dice: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Es decir, lo invitó: ven, yo quiero que seas mi discípulo. Y aquí hay algo extraordinario, y es que llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Y tú quieres ser cristiano? ¿Y tú quieres la salvación? ¿Tú quieres los milagros? Te quedas en la orilla, pero no dejas nada. No dejas el chisme, no dejas la murmuración, no dejas el pecado en cualquiera de sus formas, sino manejas una relación liviana, light. Dice: y dejándolo todo. Dejándolo todo. ¿Qué te falta por dejar? ¿O qué no has dejado? ¿O simplemente ahí estás, no sueltas nada? Con muchos argumentos he escuchado decir: no estoy listo. Y ese no estoy listo significa que quizás nunca estés listo. Es más, yo me atrevo a asegurar, nunca estamos listos. Pero tú prefieres estar ahí. He escuchado decir algo más soberbio: no ha llegado mi tiempo, mi hora aún no ha llegado. O sea, Dios y yo. Pero no es cierto. En el momento en que tuviste un encuentro con Dios, fue porque Dios te llamó y te dijo: es ahora. Y tomar esa decisión significa cambiar tu manera de vivir. Significa: voy a hacer las cosas como Dios manda. Y tú no puedes decir: yo quiero tener una relación con Dios, pero no voy a hacer todo como Dios manda. Por ahora no, más adelante. En estos días hemos estado hablando sobre si Dios habla. Y Dios dice: tú dices que yo no te hablo, pero claro que te hablo. Ahora, tú me dices: yo voy a hacer esto cuando Dios me lo diga. Lee la palabra. Ya te lo dijo. Ya te lo dijo. Deja el trago. No te embriagues con vino. Embriágate del Espíritu Santo. Ya te lo dijo. Dios ya te dijo: deja todo y sígueme. Ese dejar todo no significa que dejes de producir, que dejes de trabajar, porque hay algunos que dicen: aleluya, Señor, tú provees, y no trabajan. Y también dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Deja el pecado. No justifiques que cuando pase tal cosa haré esto.
Dios ya dio la orden, ya te dio la indicación y te lo ha dicho de muchas formas, pero tú no quieres escuchar. Tú no quieres escuchar. Así que hacer las cosas como Dios manda, como Dios nos indica, es ir a aguas más profundas. ¿Queremos ver los milagros? ¿Queremos ver la bendición de Dios? ¿Queremos ver la restauración? ¿Queremos ver la restitución? ¿Queremos ver la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la unción de Dios sobre nuestras vidas? Es necesario ir a aguas más profundas, donde tu relación con Dios sea una relación firme y sólida. Esto es muy sencillo, este es el llamamiento, simplemente el llamamiento que Dios hizo a los primeros. Pero es igual el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ven, sígueme. Y si Dios te ha dicho ven y sígame, deja todo. No permitas que cosas que el mundo te quiere imponer, que la religión te quiere imponer, que la mentira te quiere imponer, que la naturaleza pecaminosa te quiere imponer, permanezcan estorbando el llamado que Dios te ha hecho. Dios quiere que te entregues íntegramente, que le agrades con tu manera de vivir, que la prioridad de tu vida sea Dios. Pero bueno, Pedro empezó a caminar con Jesús y empezó a ver todo lo que Jesús hacía. Y Pedro era muy osado, muy apasionado. Uno lee las cosas de Pedro y uno dice, no, ese tipo estaba loco. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, si tú me mandas, yo lo hago? Ven. Ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. La tempestad pasa cuando Jesús está en tu barca. Cuando subieron, ¿quiénes subieron? Pedro y Jesús. Los demás estaban en la barca y la barca estaba zarandeada por el viento. Pero cuando Pedro subió a la barca con Jesús,
se calmó el viento y pasó la tempestad. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero hacer una reflexión. Aquí donde vamos, en esta parte del Evangelio, han pasado muchos milagros. Ya Jesús había calmado la tormenta. Ya Jesús había hecho muchas cosas, había sanado a muchos ciegos, había hecho muchas cosas extraordinarias. Pero al subirse a la barca y calmarse el viento, después de que Pedro se hundió porque le faltó fe, entonces dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo así? Antes no lo veían, o antes decían: tú eres el Hijo de Dios, pero no decían: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre, dice Jesús. Es decir, no hay otro medio, no hay ninguna otra opción, no hay nadie a quien podamos pedirle para ser salvos, solo Jesús. Pero todo cambia cuando Él está en la barca. No podemos permitir que no esté en la barca. Ven, sígueme. Es necesario forjar el carácter de discípulo. Es necesario seguir a Jesús. Es necesario creerle. Y si yo le creo, ¿qué hago? Lo que me dice. ¿Y dónde lo dice? Aquí. Aquí. La palabra dice: no harás yugo desigual. ¿Por qué haces yugo desigual si Dios te dice que no lo hagas? Y cuando alguien quiere hacer un yugo desigual, dice: no, es que esa persona es buenísima, es que lo único que le falta realmente es ir a la iglesia, pero es mejor que muchos cristianos que yo conozco. Pero si Dios lo dice, es así. Haces un yugo desigual y termina mal. Termina mal, termina dañándote, termina apartándote, termina destruyéndote. Y si no lo recuerdas, si ya se te olvidó, la vida sin Cristo, una vida en desorden, es una vida llena de vacíos, de angustias, de tormenta, de pasiones mundanas y de muchas tristezas y mucho dolor. Pero la vida en Cristo es una vida llena de paz. Es la vida donde la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones. Pero es necesario que Jesús esté en la barca. Y es necesario que yo entienda. Y dice la palabra acá que el viento era contrario. Muchas veces vamos a tener el viento contrario. En nuestro caminar muchas veces tendremos el viento contrario. No dice que el viento va a ser suave y todo va a ser perfecto. No, habrá tormentas. Pero si yo permanezco, habrá de ser diferente. Si tú le preguntas a Jesús si quieres que te siga, Él te va a decir: ven, sígueme. Es más, ya te lo dijo. Ya te dijo: ven, sígueme. No te dejes engañar. Simplemente síguelo. Pero muchas veces el cristiano tiene miedo frente al viento fuerte, frente a la tormenta. Y tener miedo significa falta de fe.
Dios prometió tomar el control de todas tus cosas. Así que no tengas dudas. Simplemente créele, porque ver la tormenta puede ser solo para que tengas miedo y dudes. Pero si eso pasa, Jesús te va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Mantente firme. Y tomen en cuenta que la barca es un lugar seguro en el agua para el hombre. Es decir, si uno está en el mar, en aguas profundas, y no está en la barca, glu, 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 glu. Pero para Jesús, la barca no representa que su vida está segura. Sin embargo, aún en medio de la inmensidad del mar, la barca flotando en medio de la tempestad, el amor de Jesús es tan grande que si tú le crees, Él irá en la barca contigo para que no te pase nada. Eso es una verdad absoluta. Síguelo con obediencia, tal como Él lo indica. Tal como Él lo indica. Con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, no hay lugar secreto. Con Él es en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Digan amén. Ahí va el discípulo. Imagínense, dejó todo, caminó con Jesús, le vio sanar de lepra. Sanar leprosos tiene una particularidad tremenda, porque cuando alguien en aquella época era diagnosticado de lepra, el sacerdote verificaba que lo que tenía era lepra y lo expulsaban de la ciudad. Tenía que irse, y había una zona donde podían vivir los leprosos, pero nadie se les acercaba. Y quizás la forma de gobierno que había les dejaba comida en algún lugar, pero muchas veces la familia que sabía que tenía un familiar con lepra, pues iba y le dejaba. Pero tener contacto con un leproso significaba que te contagiabas. Pero Jesús, cuando se encontraba con los leprosos, les colocaba su mano y decía: ya está sano. Y su piel quedaba mejor que si fuera al dermatólogo, como la de un bebé. Mejor que si le colocaran botox, como la de un bebé. Pedro vio todo eso. Pedro veía el poder de Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de Juan capítulo 13, dice en el versículo 2: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre
había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Le estaba lavando los pies a los discípulos. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Él se los estaba lavando a todos y Pedro estaba ahí sentado en la fila. Y cuando llega él le dice: ¿y a mí me los vas a lavar? ¿Cómo así? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo: no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y de este trozo de la Biblia vamos a resaltar que dice que Jesús se quitó el manto. El manto representaba el señorío como su distinción. Él se lo quitó, se despojó de su señorío y tomó una toalla, tomó agua y le lavó los pies para enseñarnos que nosotros los cristianos debemos lavarnos los pies los unos a los otros, que no hay una posición en la que seas un señor que está por encima para que los demás estén por debajo. Cuando te levantas a servir, en realidad te pones a disposición de todos. Ese es el verdadero servicio, un servicio humilde y en amor. Dios está forjando el carácter de un discípulo. Dios quería enseñar, y el ejemplo es la mejor manera, quizás la única, como se puede influenciar. Es el ejemplo. Y por eso, a pesar de nosotros, tenemos que esforzarnos para ser un ejemplo permanente. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Mira, lo que Dios nos da es vida eterna. Lo que Dios nos da es gozo. Lo que Dios nos da es para siempre. Dios consolida nuestro hogar. Amar es una decisión. El mundo nos muestra el amor como maripositas en el estómago. Esas maripositas vienen y van, aparecen y desaparecen. Y si eso fuera amor, entonces tendrías muchísimos amores en la vida. Pero cuando tú entiendes el verdadero amor, decides amar
y mantenerte firme. Porque Dios bendice esa decisión y fortalece tu casa, fortalece tu hogar, te prospera. Pero lo más importante, te asegura la eternidad. Cuando descuidas eso por seguir al mundo, echas a perder tu futuro. Y quizás tendrás algo ahora, pero perderás todo. Por eso el discípulo dejó todo para seguir a Jesús. Y aún en su caminar vemos que era muy terco. Antes de que Jesús caminara sobre el agua, ellos habían estado en una tormenta terrible. Y en esa tormenta terrible, Jesús estaba durmiendo en la barca. Y los pescadores, porque los apóstoles eran pescadores, gritaron: Señor, sálvanos. Y él era carpintero. Él estaba dormido, tranquilo, en una paz total. Y se levantó Jesús y dijo: ¿por qué tienen miedo? Cálmate, viento. Pedro había visto hacer eso. Y vio que Jesús venía caminando, se bajó de la barca y el viento soplaba. Y dice que no había una tormenta como la anterior, pero se quedó sorprendido con el fuerte viento. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer porque dudas? Si Dios ya te lo mandó a hacer. Dios ya te lo mandó a hacer. Ahora, no pretendan hacer cosas que quieren y que Dios no las mandó a hacer. Y díganos que, ¿para qué dudo? Sí, voy a hacerlo. Mandaré un cargamento. Terminarás preso. Dios quiere que seas obediente y que hagas lo correcto en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Alguna vez, y esto yo lo cuento porque marcó mi manera de ver las peticiones de las personas. Una señora me pidió que le ayudara a orar para que la esposa de su novio se muriera para ella poderse casar con él. Claro, la esposa del novio tenía una enfermedad terminal y estaba en cama y llevaba quizás años así. Dios nunca va a bendecir ese tipo de oraciones. De hecho, no tenía por qué ser la novia. No le pidas a Dios cosas que van en contra de su palabra. Y tampoco ignores su palabra. Porque le he escuchado decir a muchas personas, ¿no? Cuando Dios me diga, voy a hacer eso cuando Dios me diga, voy a servir cuando Dios me diga, me voy a comprometer cuando Dios me diga. Ya te dijo, sígueme. Y desde el momento en que te llamó, y estás aquí porque te llamó, en algún momento te llamó, desde ese momento el Señor te dijo, sígueme, voy a forjar tu carácter de discípulo. Y mira que Pedro, todo lo que había caminado, y todavía dudaba, todavía hacía cosas que, ay Señor. Pero el Señor le lavó los pies para enseñarle que no era un hombre más grande, que era un siervo, que Dios lo había escogido para servir.
Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 26. En el versículo 31. Mateo 26, versículo 31. Dice: Jesús predice la negación de Pedro. Esa misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y observen la respuesta de Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¡Qué bárbaro! Aunque tenga que morir contigo, el carácter del discípulo. ¿Has negado a Jesús? ¿Qué haces cuando alguien te coquetea y tú eres comprometido o comprometida, casado o casada? ¿Qué haces? De una vez te tapas la mano para sacarte el anillo, te metes la mano al bolsillo, o dices: este era de mi papá, un recuerdo. ¿Qué haces? Porque si tú en ese momento niegas tu condición, estás negando a Jesús. Lo estás negando. ¿Qué haces cuando te preguntan algo y tú no quieres contestar la verdad? Yo te digo, quédate callado, porque si dices una mentira y tú la consideras piadosa, estás negando a Jesús. ¿Qué haces? ¿De qué manera niegas a Jesús? ¿De qué manera niegas a Jesús? ¿Qué miras en las redes sociales? Cuando en las redes sociales ves algo que no está bien, estás negando a Jesús. Algo así como: Señor, no mires un ratico lo que voy a mirar. Esto es muy malo para ti, Señor, no lo mires. Estás negando a Jesús. Y mira cómo lo niega. Dice ahí en Mateo, en el versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Ya habían arrestado a Jesús. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús de Nazaret. Y él volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y él comenzó a echarse maldiciones y le juró: a ese hombre ni lo conozco. ¿Cuántas veces tú has dicho: a ese hombre ni lo conozco? Quizás tú digas: no, jamás niego a Jesús. Pero yo te aseguro
que muchas veces has dicho, a ese ni lo conozco? Cuando el domingo por la mañana dices, ¿será que voy? Estás diciendo, a ese ni lo conozco. A ese ni lo conozco. Muchas veces el Señor sabía que iba a pasar y estaba formando el carácter de Pedro. Había que formarlo. No era fácil. Hay gente que prefiere hacer lo malo, aún sabiendo que tiene que hacer lo bueno, pero decide hacer lo malo, como si pensáramos que Dios tiene que aceptar el que nosotros hagamos lo malo hasta que nos decidamos hacer lo bueno. ¿Y cómo por qué? ¿Cómo por qué tendría que ser así? ¿Cómo por qué nosotros presumimos que Dios tiene que aceptar que yo no perdone? Cuando Él dice que tenemos que perdonar, que debemos perdonar, que ese es el camino para ser sanos. Pero no quiero, no merece mi perdón. ¿Y acaso nosotros merecíamos el perdón? A ese hombre ni lo conozco. Piensa cuántas veces lo has hecho. Hay un pasaje que muchas veces hemos trabajado. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Dice en el versículo 15: Jesús restituye a Pedro. A pesar de todo lo que Pedro había hecho, Jesús lo quiere restituir. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es más, voy a leerles un poquito antes. Voy a leerles el capítulo 21, versículo 3. Voy a pescar, dijo Simón Pedro. Es decir, ellos estaban haciendo lo que hacían antes de dejarlo todo. Porque Jesús fue arrestado y fue crucificado. Entonces regresaron a la pesca y dice: voy a pescar. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el discípulo, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Esta parte de se puso la ropa me recuerda al Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y llegó el Señor, ellos sintieron vergüenza y se cubrieron, se escondieron. Aquí Pedro sintió vergüenza, es el Señor. Imagínate, me hago matar, pero jamás te voy a negar.
y ver que Jesús sí era Jesús, sí era Dios, y verlo ahí después de que lo vio morir, verlo ahí, pues sintió vergüenza y se puso la ropa. Porque es curioso que él se pone la ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con unos pescados encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que él era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo pidió a ellos. Y se lo dio, a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Volvamos al contexto. El Señor se le aparece a Pedro. Él lo negó. Había dicho: me tendrán que matar. Moriré contigo. Jamás te negaré. Pero Jesús estaba formando el carácter del discípulo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y es muy poderoso que Jesús le pregunte: ¿me amas? Y él dice: tú sabes que te quiero. No dice: tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Así le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. En ningún momento le dijo: Señor, te amo, porque le había fallado. ¿Y cómo decir te amo? Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme, sígueme. Fue lo primero que le dijo Jesús: sígueme. Y aquí le está repitiendo: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Es decir, tú y yo, dime, ¿este qué? Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme y no más. Sígueme y no más. ¿Cuántas veces te preocupas por los otros? ¿Qué hacen los otros? Tú sígueme.
Solo sígueme. Es la instrucción del Señor. Sígueme. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y Dios está forjando el carácter del discípulo. ¿Qué está pasando en tu vida? Dios está forjando tu carácter. Nadie puede consolar sin haber sido consolado. Si has pasado por tiempos de tormenta, de tribulación, Dios te está fortaleciendo. Porque luego fortalecerás a tus hermanos. Pero tienes que entenderlo. Debes entenderlo. El plan que Dios tiene contigo, mi querido discípulo, es que lo sigas. Dios quiere que lo sigamos, pero lo sigamos de manera genuina. No puedes caminar con Jesús y no representarlo. Algo serio tiene que pasar en tu vida. El enemigo hará lo que sea para que no puedas escuchar la palabra, para que no puedas entenderla, para que no puedas obedecerla. Siempre te dará argumentos para que te mantengas ahí, a un lado, en la orilla, mirando desde la orilla. Oh, Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Y esperando el milagro, pero desde la orilla. Sin embargo, Dios ha dicho: vamos a aguas más profundas. ¿Quieres el milagro? Vamos a aguas más profundas. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son de bienestar y no de calamidad. Son planes de gran bendición. Pero es necesario que vayamos a aguas más profundas. No te quedes en la orilla. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice en el versículo 16: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Aún ahí, algunos dudaban. Aún ahí. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes siempre, siempre. Y nosotros queremos que esté siempre. Pero muchos se quedan en la orilla. Y al estar en la orilla, no verán la majestad de Dios. Es necesario ir a aguas más profundas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu grandeza. Gracias por estar en nuestros corazones, Señor. Y gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros aún a pesar de nosotros. Y gracias, Señor, por habernos invitado, Señor, a seguirte. Hoy entendemos, Señor, que muchas cosas que han pasado por nuestras vidas están forjando nuestro carácter. Queremos honrarte y queremos darte gracias, Señor. Y yo
Esta mañana, Señor, te ruego que coloques en el corazón de todos que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia te nieguen. Queremos reconocerte en todo tiempo, en todo momento, Señor, en toda circunstancia. Queremos ser verdaderos embajadores, poder impactar la vida de otras personas para que te conozcan, ser testimonios vivos, Señor, porque entendemos el trabajo del enemigo, destruir nuestras vidas, destruir nuestro testimonio. Pero Señor, nosotros decidimos permanecer, porque queremos honrarte con nuestra manera de vivir, porque tú bendices, Señor, al hombre cuando le agrada su manera de vivir. Y Señor, para eso es necesario ir a aguas más profundas y obedecer tu palabra. Entendemos que ya nos has dicho lo que tenemos que hacer, Señor. Así que no te preguntaremos más, porque cuando nos preguntes si te amamos, queremos tener la tranquilidad absoluta de decirte, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Padre, gracias por esta mañana. Te rogamos que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón con tal fuerza que impacte nuestra vida, Señor. Pero al impactar nuestra vida impacte la vida de otras personas, Señor, y podamos seguirte y apacentar tus ovejas. Amén y amén.